Buenos días, la clase con la que vamos a empezar hoy es reflujo gastroesofágico, ¿ya? Como definición, queremos decir que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal, ¿ya? Que se presenta casi en el 50% de los niños lactantes menores de 6 meses o lactante menor, en donde se produce una regurgitación o vómitos o eructos húmedos, ¿ya? Pero que en sí no va a generar ninguna molestia en el niño, ¿ya? Esto siempre se va a producir después de la alimentación o dentro de los 20 minutos posterior a esta. Como definición, el reflujo gastroesofágico es el movimiento, ¿ya? El movimiento que se produce del contenido gástrico hacia el esófago, ¿ya? Y esto es porque el esfínter esofágico está relajado, que es aquí o el cardias o el esfínter esofágico interior, ¿ya? Entonces lo que va a suceder es que el ácido que se encuentra en el estómago se devuelve a través del esófago y se produce este reflujo, ¿ya? En sí, cuando es alimento, no hay, digamos, el niño no tiene una dificultad mayor o problema, ¿ya? Como por ejemplo, al tomar la leche y que la vomite. Sin embargo, cuando el reflujo es persistente, ahí ya no es solamente leche, sino que también se producen ácidos que son los que suben a través del esófago. Bueno, la incidencia del reflujo va a ir desde los 2 hasta los 6 meses de vida, ¿ya? Y lo más probable es que vaya a ir aumentando según el volumen de las tomas que le va dando la madre, ya sea de pecho o de fórmula. Es bien importante tener la diferencia o de cuándo, saber cuándo se produce este reflujo, ¿ya? Y las características son que se producen por más de 2 veces al día y durante mayor a 2 semanas, ¿ya? Em, y como dijimos, de menor de 6 meses, ¿ya? El problema es cuando este niño tiene esas características y no tiene problemas, es un regurgitador feliz, ¿ya? El problema es cuando tiene estas características de vomitar más de 2 veces al día y por más de 2 semanas, y si se asocia, por ejemplo, a irritabilidad, a estreñimiento, diarrea, rechazo de la toma de la leche o del pecho, ahí ya pudiésemos estar hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico se pudiese resolver casi en su totalidad dentro del 85% antes de los 12 meses. Y posterior a esto, el resto de los niños que nos vayan quedando, digamos, con este reflujo, deben a los 18 meses ya no estar presentes. Sin embargo, si este persiste, ya tenemos que hacer estudios específicos para ver a qué se puede deber esta enfermedad por reflujo y si es que necesita un tratamiento, digamos, em, quirúrgico, por ejemplo. En sí, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, em, como dijimos anteriormente, el alimento eh, regresa, ¿ya? Regresa del estómago hacia el esófago y que puede afectar boca, nariz, garganta, y si pasa, digamos, al tracto respiratorio, puede haber una broncoaspiración y puede haber un deceso del lactante o neumonía recurrente, ¿ya? Em, digamos que el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una forma grave del reflujo, es crónica, si bien se puede, digamos, terminar o disminuir a los 18 meses, posterior a esto, a los 2 años, puede tener repercusiones clínicas, ya como alteración en el desarrollo postnatural. Y la sintomatología puede ser variable, va a depender de qué tan grave es esta enfermedad. Como fisiopatología, em, bueno, esto es lo normal, ya que el lactante tiene este reflejo que va a ir madurando y esto debe ser hasta casi los 6 meses, ¿ya? Por eso es importante decirle a las madres que si el niño tiene esta regurgitación o estos eructos con leche, sin malestar no debiese influir, digamos, en el desarrollo del niño. El problema es cuando se pasa después de los 6 meses y este cardias no se cierra y el ácido continúa pasando.
¿ya? Y esta relajación, o sea, lo que sucede es que se relaja este esfínter esofágico interior y hace que, digamos, el ácido se devuelva, como dijimos anteriormente, por el esófago, lo que produce el malestar, ¿ya? O sea, digamos que va en sentido contrario este ácido y va a irritar todo este revestimiento del esófago del niño, ¿ya? Y con todo lo que eso contribuye, digamos, al malestar general del niño. Ahí se supone que era el ácido. Es necesario que diferenciemos los niños que regurgitan, que tienen el reflujo, con los que tienen la enfermedad, ¿ya? Si no tiene complicaciones, es reflujo, porque no hay complicación fisiológica. A diferencia, es que si hay una complicación fisiológica y complicaciones anexadas a este reflujo, ya se catalogaría como enfermedad, ¿ya? Dentro de las diferencias, bueno, la enfermedad por reflujo es vómitos abundantes y regurgitaciones constantes. Ya en el reflujo, digamos, feliz es una regurgitación fisiológica, el niño no tiene un malestar general, de hecho ni siquiera le molesta el vómito generalmente sale solo por la boca y en la enfermedad sale por nariz y boca. ¿Ya? Hay una alteración en el desarrollo postnatural, después vamos a explicar por qué, y se relaciona por, digamos, por la relajación del esfínter interior. En cambio, en este otro lado es una inmadurez fisiológica, ¿ya? Eh, puede que no tenga una repercusión, digamos, a futuro. Hay signos de alarma del vomitador, que también lo vamos a ver después, y se necesitan estudios adecuados para poder determinar si es que es esta enfermedad o no. En cambio, en el reflujo gastroesofágico no es con pruebas diagnósticas y generalmente con recomendaciones dietéticas posturales ya el niño puede estar, digamos, sin mayores problemas. Dentro de las complicaciones del reflujo, como dijimos anteriormente, la regurgitación es frecuente, hay náusea, hay vómitos, bueno, hay irritabilidad, llanto, cólico, dolor torácico por el constante, digamos, esfuerzo que tiene que hacer el niño por vomitar, esto cuando ya es mayor de 6 meses. Disfagia, esto quiere decir que no tiene muchas ganas de comer. Hematemesis o melena, ya que recordemos que la melena es sangre de las heces, o vómitos. Bueno, puede haber un retraso en el desarrollo postnatural y esto se debe principalmente a que el donde el ácido irrita el esófago y la laringe, em, bueno, al irritar el esófago va a disminuir las ganas de comer del niño, porque se crea como una memoria, ¿ya? De que el niño come y tiene este malestar, por lo tanto el niño va a dejar de comer y por eso se va a producir este retraso postnatural, ¿ya? Y por otro lado, como dije anteriormente que iba a afectar la laringe, bueno, no es por el retraso, eso no va a afectar el retraso postnatural, pero sí pudiese afectar la parte respiratoria o las vías respiratorias, y como dijimos en la diapositiva anterior, pudiésemos tener una neumonía por aspiración, ¿ya? Y bueno, pirosis, sensación de plenitud, esofagitis, ¿ya? Que el niño va a estar completamente irritable. Dentro también de las complicaciones que hay por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, bueno, en la parte respiratoria va a haber tos, sibilancias, apnea, sinusitis, neumonía recurrente, como dijimos anteriormente, y otitis. ¿Ya? Esto es necesario, estas características o digamos estos síntomas va a ser necesario un estudio extra para saber que es por la enfermedad de reflujo y no por otra patología anexa. ¿Ya? Digestiva, va a haber una pérdida de proteína y una alteración del esmalte dental por el ácido que se devuelve, digamos, a través de la boca. Y neuroconductuales, hay ruminación, el niño, digamos que se mantiene mucho, mucho tiempo con la comida en la boca y la regurgita y se la vuelve, digamos, a consumir. Y el síndrome de Sandifer, o Sandifer, no sé cómo se pronuncia específicamente, pero como ven acá, este niño hay movimientos o una rotación tanto de la cabeza como del tronco para evitar que, eh, digamos, se devuelva, digamos, este ácido. Es como es,
hay como una defensa que coloca el niño hacia este reflujo. Los signos de alarma del vomitador, bueno, vómitos biliosos, y estos vómitos biliosos pueden ser por rotación del intestino, por lo tanto también se debe, digamos, estudiar estos vómitos, porque puede que sea por una enfermedad de reflujo o porque sea por algo más grave, ¿ya? Puede ser por hematemesis, vómitos con esfuerzo después de los 6 meses de vida, estreñimiento, diarrea, fiebre, hepatomegalia, fontanela bombada, macro, microcefalia, convulsiones y abdomen distendido. Estas, digamos, son una de las características de los signos de alarma del vomitador. En la evaluación clínica es bien importante que eh, si bien los niños presentan irritabilidad, la irritabilidad se puede presentar por diferentes patologías, ¿ya? Por patologías graves o por gastroenteritis, por infecciones del tracto urinario, por otitis, no sé, tenemos que descartar que sea otra patología y no sea, digamos, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, es bien importante hacer muchas consultas a la madre. Y el reflujo gastroesofágico se puede producir también por patologías secundarias, ya como es la alergia alimentaria, la celiaquía, gastroparesia o enfermedades metabólicas. Ya, entonces es bien importante también, por eso el diagnóstico tenemos que tratar de apoyarlo con exámenes clínicos. Dentro de la evaluación clínica, el lactante, bueno, ya sabemos que va a tener una regurgitación postprandial, digamos, mayor a 2 semanas durante más de 2 veces al día, ¿ya? Va a tener un hipo constante y por lo tanto eso va a tragar más aire y lo que va a producir es que también el niño se inflame la guatita y em, vuelva, digamos, a tener ya otro malestar extra, ¿ya? Esofagitis, apnea y bajo incremento de peso, y por eso se producía, como dijimos, alteración en el desarrollo postnatural. Y en los niños mayores, digamos ya mayores de 8 meses, de 18 meses o mayores de 2 años, hay pirosis. El niño se queja de que le duele la garganta. Yo he visto niños que avisan que, digamos, están con reflujo. ¿Y cómo lo hacen? Porque se empiezan a tocar la garganta. Entonces yo le digo a la mamá, ¿cuándo fue la última vez que comió? ¿Qué comió? Si es que hace ese gesto constantemente, porque los niños, si uno les pone atención, ellos van a, independiente que sean pequeños, van a indicar, digamos, cuál pudiese ser su malestar. Como vimos anteriormente, el niño que tenía el síndrome de Sandifer, que él un niño normal no debiese tener, digamos, esta rotación. Bueno, dentro de los exámenes diagnósticos está la radiológica, ecografía, endoscopía. eh, es bien importante los exámenes que vamos digamos, nosotros no los vamos a solicitar, pero los exámenes que el médico vaya a solicitar, tenemos que conocer para qué sirve. Por ejemplo, la manometría es una prueba que permite medir la presión en el interior del esófago, ¿ya? Y en los extremos. Por lo tanto, vamos a saber si es que el esfínter puede cerrarse o no se puede cerrar, ¿ya? Y la gamografía, perdón, la pH-metría esofágica, hace que es un estudio que mide la intensidad del reflujo. Si ustedes me preguntaran, yo haría la ecografía primero, porque obviamente es menos invasiva, ¿ya? Y después trataría de hacer las otras si es que no tener un diagnóstico claro. Como dijimos anteriormente, debiese terminar antes de los 12 meses o hasta los 18, ¿ya? Cuando se presenta el reflujo gastroesofágico no complicado o la enfermedad, va a depender el desarrollo del niño, ¿ya? Bien importante la posición erecta, la alimentación frecuente y en pocos volúmenes, por lo tanto va a ser una alimentación fraccionada, ¿ya? Si es necesario debemos espesar el alimento, esto siempre y cuando no tenga eh, esofagitis, ¿ya? Eh, y los síntomas, como dijimos, deberían pasar entre los 12 y los 18 meses. Si no pasan, es necesario derivarlo nuevamente al gastroenterólogo, considerar prueba diagnóstica, ¿ya? El tratamiento
para el reflujo gastroesofágico siempre va a ser educar a la madre, ¿ya? Educar y decir que independiente que a lo mejor ella se puede preocupar por este constante regurgitación que tiene el niño, es, mientras que el niño no le afecte, más que tengamos que a lo mejor cambiarle ropa constantemente o que el niño, eh, digamos, vomite y a lo mejor va a volver a pedir alimentos, pero si sigue comiendo y si no tiene un malestar, tenemos que educar. Ya tenemos que educar con que este reflejo debiese pasar a los 6 meses de edad, ¿ya? Bueno, y como dijimos, reconsiderar el diagnóstico después de los 24 meses. Cuando ya está, digamos, con la enfermedad, enfermedad de reflujo gastroesofágico, dijimos que en el reflujo es solamente educar. En la enfermedad debemos modificar la alimentación, el posicionamiento, una terapia inhibidora de secreción ácida, y aquí ocupan algunos medicamentos para disminuir, digamos, el reflujo, y cuando ya es más complicado se realiza la cirugía. La modificación se puede hacer con espesantes, em, pero tenemos que recordar que estos espesantes no van a disminuir, digamos, la enfermedad en sí. O sea, no se va a quitar la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Sino que van a disminuir los episodios de los vómitos. Por lo tanto, obviamente va a mejorar la calidad de vida del niño, ¿ya? Y en el posicionamiento, la idea es que los vómitos también van a ir disminuyendo, obviamente van relacionados con la modificación alimentaria, y el niño debe estar en una posición vertical después de amamantar o después de tomar la fórmula durante 20 o 30 minutos, para que así evitemos que ocurran episodios de regurgitación, digamos, más complicadas. Los objetivos del tratamiento para ambos siempre va a ser aliviar los síntomas. Si bien en el reflujo gastroesofágico a lo mejor el niño no va a tener, digamos, molestias, digamos que a la mamá sí a lo mejor le molesta esta regurgitación, ¿ya? Disminuir el número de reflujo y acidez digamos, del mismo vómito, disminuir los tiempos de contacto con el material refluido y prevenir otras complicaciones. Dentro de las modificaciones de la alimentación, dijimos que los volúmenes deben ser pequeños y por lo tanto la alimentación sería fraccionada. O sea, nosotros debemos calcular el volumen y si el niño debiese tomar eh, 5 veces 160 cc, debemos tratar de que tome 8 veces y dividir la cantidad de cc digamos, el volumen diario, dividirlo por dos o tres más tomas, ¿ya? También es bien importante hacer eructar al niño entre 30 y 60 ml de fórmula para evitar que trague aire. Hoy en día hay mamaderas que son especializadas para que el niño no trague aire, ya en forma, y tienen digamos, otro contenedor que hace que la leche caiga aquí y el niño evite que vaya tragando aire, ¿ya? El posicionamiento, dijimos que el niño debiese estar en posición vertical después de 20 o 30 minutos que se alimentó, y la idea es que no se acueste sentado, ya, porque al acostarse sentado va a aumentar la presión abdominal y al final vamos a continuar con estos vómitos y con este malestar. Y bueno, cuando son más pequeñitos se puede levantar la cabeza en 15 centímetros. Esto es una técnica que es bien, eh, digamos que es muy bien tolerada por los niños y va a disminuir considerablemente este reflujo, ¿ya? Dentro de la terapia inhibidora de secreción ácida, como dijimos anteriormente, existen bloqueadores de histamina, ¿ya? La más común es la ranitidina, y existe otra que es inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Que es el lansoprazol. En sí, lo que hacen es suprimir, digamos, el ácido gástrico, ¿ya? Uno lo va a hacer de forma más agresiva que el otro, ¿ya? Em, por ejemplo, el lansoprazol actúa durante todo el día, por lo tanto no es necesario tomarlo, digamos, varias veces al día, ¿ya? En cambio, la ranitidina se puede usar de forma progresiva y, digamos, 2 a 3 veces al día, dependiendo de las comidas del niño y dependiendo además digamos, de la cantidad de vómitos que puede tener durante el día.
Estos dos no se consideran mucho porque la metoclopramida, por ejemplo, disminuye el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y la motilidad intestinal. Por lo tanto, claro, va a disminuir el dolor estomacal, pero va a tener otro problema anexo. Bueno, cuando ya no hay, digamos, solución con el tratamiento médico, con la postura, con espesar la fórmula, y si hay complicaciones graves, como por ejemplo que el intestino protruya por a través del diafragma o que se produzca una hernia tal, es necesario realizar esta cirugía, que es la cirugía de Nissen. En lo que se realiza es esto, ¿ya? Que se produce, digamos, el fundus gástrico, se envuelve el esfínter tratando de simular el músculo para que éste se pueda cerrar y se pueda disminuir estos reflujos, estos episodios de reflujo. Las recomendaciones que nosotros debemos entregarle a la madre. Eh, bueno, obviamente tratar de evitar el uso del chupete porque al utilizar chupete el niño va a tragar mucho aire, ¿ya? Las técnicas adecuadas de alimentación, tanto de la mamadera como las mamaderas que aparecían anteriormente, como en la técnica de lactancia. Ya la posición caballito es la más adecuada para los niños con reflujo, ya porque los niños están en posición vertical, por lo tanto, el niño le va a ser más fácil tragar y va a disminuir, digamos, los, el número de reflujo. Bueno, los niños mayores, los niños mayores ya de 2 años, ojalá no consumir alimento antes de 2 horas, ¿ya? De acostarse, digamos. Si bien hasta los 2 años tenemos la fórmula o la lactancia nocturna, tenemos que tratar, si es que están con este reflujo, evitarla o entregársela antes de que se duerma por lo menos 2 horas. Y evitar, obviamente, los alimentos que van a realizar más presión y que van a, digamos, a contribuir a la acidez, ¿ya? Como es el café, los cítricos, el chocolate, las bebidas gaseosas. Bueno, los niños no comen cosas picantes, pero eh, también los picantes, las frituras, ¿ya? Y las recomendaciones dentro de la intervención nutricional y lo que nosotros tenemos que realizar, es bien importante que el requerimiento lo hagamos según el estado nutricional, ¿ya? Si está con estado nutricional de obesidad, tenemos que ver si es que el niño está comiendo o no está comiendo y ahí ver si es que, bueno, va a depender de cada niño, ¿ya? Porque si el niño está con obesidad y el niño está con un reflujo, que no es enfermedad de reflujo gastroesofágico, lo vamos a tener que hacer con el peso que corresponde, ¿ya? Digamos con el peso ideal o con el peso de la media. A diferencia de si el niño está con la enfermedad, tenemos que ver si el niño está con desnutrición o no, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta el volumen y el fraccionamiento de la alimentación, que obviamente va a ser en base a la edad, y tenemos que ver en cuánto la tenemos que dividir, ya tomando en cuenta que la madre tiene que hacerlo eructar cada 30 y 60, cada 30 y 60 ml, y dependiendo de la edad, obviamente, ver cuál es el volumen eh, para el día, el volumen por mamadera, y en este caso dividirlo ojalá en 2 o 3 fórmulas extras, ¿ya? Y realizar el uso de espesantes de fórmula en el caso de que sea necesario. ¿Cuáles son los inconvenientes de espesar las fórmulas de forma casera? Es que obviamente es dificultad en la preparación, ¿ya? También en la administración porque cuesta mucho sacar, digamos, que pase a través del chupete, ¿ya? Bueno, hay alteración en la composición de la fórmula, hay un menor porcentaje de proteína y un mayor aporte de hidrato de carbono porque se va a utilizar cereal o fécula de maíz, que es la maicena, para poder espesar, ¿ya? Bueno, y también en el caso de que existieran los recursos económicos, hay diferentes fórmulas que podemos utilizar, ¿ya? Como la Enfamil, que mira, a ver, es que aquí es bien importante. Todas dicen AR, o sea, antirreflujo, antirreflujo, antirreflujo. Pero la diferencia es que, por ejemplo, la Enfamil dice preespesada, por lo tanto tiene un espesante. Esta la pudiésemos utilizar en un niño que no tuviese, em, ay,
que no tuviese, ay, que no tuviese esofagitis, se me había olvidado la palabra. Porque, digamos, es pesada, ¿ya? Y no, a lo mejor no nos sirve en este caso, ¿ya? La Similac AR dice que es baja en lactosa, ¿ya? Y que tiene otras características, pero esta no dice que es pesada, ¿ya? A lo mejor esta la podríamos utilizar en esofagitis, ¿ya? Y esta otra, por ejemplo, que es también AR, pero esta tiene proteína parcialmente hidrolizada, ¿ya? Entonces la proteína fue modificada para además poder ser utilizada por algún tipo de diarrea, por ejemplo, ¿ya? Entonces es necesario que nosotros vayamos viendo cuál va a ser y cuál va a tolerar el niño. Dentro de las características de las fórmulas, vamos a pasarlas todas juntas. Bueno, todas son espesadas con almidón modificado, tienen un mayor contenido de caseína, por lo tanto, eh, a los niños con alergia a la proteína de leche de la vaca, por ejemplo, no les va a servir cualquier fórmula, ¿ya? Ni siquiera les va a servir con la proteína parcialmente hidrolizada. La indicación de la fórmula va a ser para lactantes con reflujo gastroesofágico fisiológico y obviamente para aliviar los síntomas como irritabilidad, dolor, llanto y obviamente esto va a producir una alteración en el sueño, ¿ya? ¿Y cuáles son las contraindicaciones de la fórmula? Como dijimos anteriormente, si tiene problemas respiratorios y esofagitis, ¿ya? En este caso tenemos que buscar una que no sea espesada. Y eso. Ahora vamos a realizar el desarrollo de un caso para que pongan en práctica lo que aprendimos recién.